¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Es un honor, un placer estar aquí con ustedes en la iglesia del Señor. Agradecido, ¿no? Ya el anterior mes cumplimos un ciclo más, ¿no? Como iglesia, como congregación. Y bueno, pues me vienen a la memoria muchas cosas, ¿no? Y cómo he podido empezar la vida con el Señor, cómo conocerlo, y qué tan bueno ha sido Él en mi vida. Y estoy seguro que en la vida de cada uno de ustedes también se han hecho cosas maravillosas, hermosas, que no se pueden describir. En estas tres alabanzas que hemos escuchado, se me vino el primer nombre del Señor a mi mente, que es Jehová Shammah. ¿Quién sabe qué significa Jehová Shammah? ¿Ver, hermanos? ¿Alguien dice? Jehová Shammah. Vamos. Presente. El Señor está presente. Una estrellita, ¿no? Así es, hermanos. Jehová Shammah. El Señor está presente. Como alguna vez les comenté, es importante saber los títulos del Señor, porque Él es nuestro guardián, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Es importante conocerlo, para así también cuando tengas la oportunidad de presentar a alguien al Señor a otra persona, sepas a quién le estás presentando, ¿no? Luego en la segunda alabanza, debajo de sus alas, ¿no? Salmo 91. Así hizo Cristo cuando fue a la cruz. Todos saben, hay una historia que cuenta que un granero se había quemado y bueno, la gallina produjo a sus polluelos, todo se quemó, hasta la gallinita se quemó, pero sus polluelos estuvieron intactos. Jesús eso hizo por nosotros en la cruz. Él fue a la cruz y entregó su vida por nosotros, porque no había nadie que hiciera lo bueno. Y a veces eso es difícil comprenderlo, humanamente hablando. Y en esta última alabanza, atrae en mi corazón, me hizo recordar también al primer amor, cuando nos acerca al Señor. Pero también me hizo recordar a los hermanos, testificándoles. Yo antes daba soporte en una televisión para una iglesia que me congregaba. Y bueno, esta canción la pude escuchar ahí y se quedó grabado en mi corazón. Un día después de terminar la grabación, todo, nadie sabía lo que estaba pasando en mi corazón, porque esa situación, pues esos días, nosotros como familia, como hogar, estábamos viviendo una situación muy complicada, muy difícil de asimilar. Y bueno, les dije simplemente a los hermanos que me estaban llevando, yo no les dije lo que estaba ocurriendo. Y me hice bajar en la circunvalación a Coahuilpa y desde ahí empecé a caminar hasta mi casa. Y en ese trajín, no entendía lo que estaba ocurriendo, pero sí, el Señor sí conocía. Y le cantaba esa alabanza al Señor. Le cantaba. Esos días me pasaba mal. Bueno, y simplemente le decía, Señor, quiero servirte. Tú conoces mi corazón. Y cantando estaba bajando. Le entregué al Señor. Esperaba que pueda salir físicamente o como cualquier persona, pero más pedía por su salvación. Y el Señor escuchó, oyó la oración, la petición, y envió una de sus hijas, aquí que yo no había visto por mucho tiempo, una hermana misionera, de mucha bendición para mi vida. Y bueno, el Señor obró y comisionó a esta hermana, y la hermana dispuso su corazón, dispuso su tiempo. Como bien dice, redimir el tiempo. Ella redimió el tiempo, hermanos. Y yo le estoy muy agradecido, a pesar de que físicamente no pudo salir porque falleció ese año. Pero pude ver la mano del Señor y su fidelidad, de cómo una
persona que Dios utilizó para que él pueda conocer al Señor. Y pudo ser salvo ahí en el lecho de muerte. Y de eso estoy muy agradecido con el Señor. Eso es lo que me hace recuerdo esta alabanza. Y también lo que me hace recuerdo de redimir el tiempo. Y me hace reflexionar también de cómo nosotros, personalmente hablando, disponemos nuestro corazón para el Señor, para lo que Él dice. Entonces, quisiera que me acompañen en una oración antes de iniciar. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre amado, porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia para siempre. Y en esta hermosa mañana, Señor, te agradezco que me des la oportunidad de poder compartir este pequeño mensaje, Señor. Y te pido perdón también, Señor, por mi vida, por mis acciones, Señor amado. Y te pido que, Padre Santo, este pequeño mensaje sea de bendición para tu pueblo, Señor. Y seas tú guiándome esta mañana, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, y que tú seas glorificado, Dios mío, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos. Como les comentaba, se divide el tiempo. Es el recurso más importante que nosotros tenemos. Si no lo sabemos utilizar, pues lastimosamente todo queda destrozado, todo queda atrás, ¿no? Hay un dicho que dice que Dios perdona todo, pero el tiempo no. Y es verdad. Dios va a poder perdonar todos los pecados habidos y por haber. Y obviamente somos responsables de ellos. Pero el tiempo no. Ha pasado un día, 2 días, un año, pasó. Si tú volteas atrás a la edad que tú tienes, ahora si cuando tenías 5 o 6 años, es como neblina, como si no hubiera pasado mucho tiempo. Entonces, ahora nosotros como creyentes en Cristo tenemos una responsabilidad grande que es llevar la palabra del Señor, ¿no? Entonces, esta pequeña enseñanza para esta mañana se pudo extraer de lo que es el libro de Colosenses, el cual el autor es Pablo, pues en el 60-61 después de Cristo, en la prisión. Miren, en la prisión, como Pablo sabía lo que él tenía que hacer, sabía lo que él tenía que cumplir. No importaba el lugar donde él se encontraba, pero era muy importante la misión que el Señor le había otorgado, ¿no? Y aquí el tema principal es la supremacía de Cristo. Se estaba atravesando una situación complicada en aquella época, ¿no? Entonces, el libro de Colosenses dice que Cristo es supremo y por lo tanto la sumisión a sus mandamientos no es opcional. Cristo es supremo y tu compromiso con Él debe ser supremo. Es así en nuestras vidas. Pues complicado, ¿no? Importante también reflexionar en él. Porque todos hoy en día tú sales a la calle y dices, ¿eres cristiano? Todos van a decir sí, todos profesan, ¿no? Pero realmente eso está así en tu corazón. Sigues a Cristo verdaderamente, cumple sus mandamientos, cumple su palabra, cumple con lo que Él te está diciendo, ¿no? Y dentro de este libro de Colosenses, específicamente en el 4:5, ¿qué nos habla? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Como muchas veces nos dicen, hermanos, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos una herencia eterna, la cual está en los cielos al lado del Señor. Pero estamos aquí. Y como tal, nosotros tenemos que comportarnos y vivir de cierta forma, de cierta manera. Recuerda que Jesús también ha orado por nosotros. Alguien ha leído acerca de eso cuando el Señor oró por sus hijos, oró por nosotros. Este es el libro de San Juan. En San Juan, el Señor, antes que vaya a la cruz y todo ello, se reunió con sus discípulos, ¿no? con las personas que estaban ahí. Y empezó a orar a Dios el Padre. ¿Y qué le decía al Señor? Jesucristo le decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así también, está hablando a futuro, ¿no? Los que se bañan a mí, ¿no? O sea, está hablando también de nosotros. Señor, pide que nos guarde del mal. Y hay una recomendación ahí, que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. En este libro, amados hermanos, el apóstol Pablo nunca había estado
¿no?, en la iglesia de Colosas, no conocía a Colosas. Pero, sin embargo, un hombre llamado Epafras vino a Roma para visitarlo e informarle acerca de sus preocupaciones. Si Epafras tenía una preocupación en su corazón, y lo comparte con Pablo, ¿no?, acerca de una filosofía herética, ¿no?, donde había una mezcla de gnosticismo, judaísmo, o sea, pensamientos filosóficos que estaban gobernando aquellas épocas, ¿no?, y estaban influenciando al pueblo, que se estaba enseñando en la iglesia de Colosas según las tradiciones de los hombres, ¿no?, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y hoy en día se ve eso, amados hermanos. Tú abres el dispositivo YouTube, por ejemplo, y te encuentras enseñanzas, ¿no? Tú ves ahí pensamientos filosóficos. Y bueno, hay una persona que dice que Jesús era el primer estoico, por ejemplo, ¿no?, los estoicos, Marco Aurelio, etc. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente, saber a quién hemos leído, qué estamos siguiendo, cuál es nuestro parámetro de vida. Si ustedes hacen sus vidas, aquí está nuestro parámetro de vida. Aquí está el plan de Dios para nuestras vidas. Pero miren lo que dice acá. Siempre orando por vosotros, está hablando Pablo. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que llegando hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así ha llegado la palabra de Dios, amados míos, a nuestras vidas, a nuestros corazones. ¿Y qué es lo que recomienda Pablo? Mirad, no les está escribiendo, no los conocía, pero a través de Epafras él podía transmitirles la enseñanza. Porque recuerden, amados hermanos, que cuando uno viene a la familia de Dios, y hay iglesia, por decirles, no sé, en Singapur, ahí tenemos una familia en Cristo Jesús, ¿no? Y por tanto, esos hermanos también tienen que ser importantes para nuestras vidas, así como lo fue para Pablo, que la iglesia de Colosas. Y les dice, no, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces Pablo realmente estaba preocupado, vamos hermanos. Entonces en ese contexto él va a escribir y justamente esta pequeña parte, ¿no?, redimiendo el tiempo. Está hablando de rescatar, de aprovechar el tiempo. Entonces, tenemos relaciones con no creyentes, es decir, personas que no conocen al Señor. Y nos relacionamos día a día en el trabajo, en la escuela, en la calle, en todo lado. Entonces, Pablo aconseja a los colosenses actuar con sabiduría ante quienes no comparten su fe. Los creyentes deben actuar de manera que atraigan a otros a Cristo, mostrando amor y respeto. Eso es, amados hermanos, cómo nosotros nos presentamos a las demás personas que no comparten la misma fe que nosotros. Es decir, hay que mostrar a otras personas la forma de vida que nosotros tenemos según Cristo, según las Escrituras. Por eso las personas de afuera, la mejor Biblia que van a tener en sus experiencias va a ser nuestras propias vidas, ¿no?, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Entonces ellos van a poder ver a Cristo a través de nosotros, se podría decir, ¿no? Entonces eso es bien importante. Luego, el estilo de vida cristiano, ¿no? Se enfatiza vivir de manera que honre a Dios y sirva de testimonio. Y aquí hacemos una reflexión, ¿no? Si nuestra vida está teniendo testimonio, trascendencia en la vida de otras personas, es lo que nos recalca también aquí en este libro, ¿no? Y siguiente dice, redimir el tiempo. Les insta a aprovechar oportunidades para compartir el Evangelio. Y en este contexto, amado, de rescatar el tiempo, de salvar el tiempo, miren lo que dice Pablo, versículos anteriores. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por la cual también estoy preso, ¿no?, para que lo manifieste como debo hablar.
Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. O sea, Pablo se estaba preocupado, a los hermanos se transmite su preocupación: rescaten el tiempo, aprovechen el tiempo. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el fin, el objetivo? Proclamar la palabra, el Evangelio. Hermanos, al estar ustedes acá hoy en día en la iglesia, han redimido su tiempo, han rescatado un tiempo y lo están otorgando al Señor, ¿no? Entonces, acá podemos ver claramente que Pablo, el fin de redimir el tiempo era para anunciar el Evangelio, la palabra. Y al igual nosotros tenemos que tener tiempo para el mismo fin y también para prepararnos. Es importante prepararnos, amados hermanos. El pastor siempre nos dice eso y tiene toda la razón, amados hermanos. Y las Escrituras también nos dicen a nosotros que debemos estar preparados para todas estas situaciones, ¿no? Entonces, andar sabiamente para cuando se fuera redimiendo el tiempo. Es importante eso, amados hermanos. Y en este pequeño versículo, amados hermanos, puedo ver dos situaciones, ¿no? Que es sabiduría en las interacciones, ¿no?, con las demás personas, y lo segundo, redimiendo el tiempo. En la primera parte, andar sabiamente para cómo se fuera. ¿Qué nos dice? El mundo está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. La manera de andar ha de corresponder con las palabras que uno habla. Es decir, que tú eres lo que hablas. No es nomás decir que salga de la boca lo que vamos a hacer, sino son las acciones con las cuales hacemos. Si nosotros nos comprometemos a algo, pues tenemos que corresponder a esa palabra, ¿no? Es importante eso, ¿no, hermanos? Si nosotros decimos ser cristianos, si decimos tener cierta forma de vida, pues lo mismo se tiene que reflejar en nuestras acciones. Y como quien dice, ¿no? Las personas están viéndote más todavía si eres cristiano. Te dicen, mira, este es cristiano, mira qué hace, cómo actúa y todo ello, ¿no? Entonces ahí también nosotros estamos dando testimonio del Señor, ¿no? Y si estamos dando un buen testimonio o estamos dando un mal testimonio. Entonces, por eso es bien importante eso, que las palabras que uno habla. Y el Señor también nos aconseja, y a lo cual también yo soy exhortado, ¿no? Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Y verdaderamente, amados hermanos, no hay excusa. No hay eso de que no tengo tiempo. Todos tenemos las 24 horas debajo del cielo. La cuestión es cómo estamos utilizando ese recurso, ¿no? Entonces, el reflejo de la fe en el comportamiento. Nuestras acciones pueden influir en la percepción de los demás sobre Cristo. De aquí nos da la escritura. Primera de Pedro 3:1. ¿Algún hermano que pueda leer esa parte de la escritura? Qué importante, ¿no? El reflejo de la fe en el comportamiento. Y podemos ver un ejemplo, Primera de Pedro 3:1. ¿Quién nos dice? ¿Algún hermano que ya lo tenga? Hermano, por favor. Amén. La palabra del Señor dice en Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén. Y justo esto también se citó el día de ayer, amados hermanos. ¿Qué dice? Andar sabiamente para con los de afuera, las personas que no conocen al Señor. Y en ese caso que nuestro hermano nos ha relatado esa situación, el marido no era parte de la iglesia, no conocía al Señor, pero gracias a la conducta de su esposa, que ha reflejado la fe en ese comportamiento, ha podido ganar a su esposo para Cristo. Por eso, hermanos, la mejor Biblia somos nosotros mismos. Eso tenemos que tener aquí en la mente. Luego, construyendo puentes, no muros. ¿Qué nos quiere decir esta parte? Es fomentar relaciones positivas con quienes no comparten nuestra fe, para dejar abierta la puerta al mensaje del Evangelio en la vida de esas personas. Es importante no cerrarse, amados hermanos. Es importante, como dice aquí la Escritura, en Colosenses 5:6, mientras nos vamos buscando Hechos 18, por favor. ¿Qué nos dice Colosenses 6? Bueno, el versículo antes dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.
sea vuestra palabra siempre, no a veces, siempre, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Solamente construyendo puentes, no muros, ¿no? Es importante cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas, sobre todo con aquellos que no conocen al Señor, ¿no? Si alguien ya llegó a Hechos 16, 18 al 39, si podría leerlo, por favor. Le escuchamos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. El Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a su gran voz dijo: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza. Pero no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh Rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «¿Por qué me persuades a ser cristiano?» Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas». Amén. Gracias, Señor. Miren este pequeño relato. Aquí hay personas, parte de la iglesia, y personas que no son parte de la iglesia. Aquí Pablo claramente va hablando y va a testificar. ¿Y cómo que aman los hermanos? En un auditorio, yo creo que hay dos tipos de oyentes. Aquellos a quienes le entra por aquí y les sale por aquí, ¿no? O sea que por aquí pasó. Y aquellos a quienes les llega aquí, al corazón, ¿no? Y así sucedió con una mujer llamada Lidia, lo que el corazón de esa persona estaba abierto para el mensaje del Señor. Entonces, y aquí hay una persona que le dijo a Pablo: «Estás loco, las muchas letras te han vuelto loco». Y así nos ven las personas de fuera, ¿no? Así te ven, así te ven. Y como dicen la Escritura de Romanos, que para los que no son de Cristo, en pocas palabras, esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación, como dice la palabra del Señor. Y aparte, aquí hay una persona que ya tenía cierto conocimiento, cierta creencia, se podría decir, a la ley de los profetas, ¿no? Que es Agripa. Y le dijo Pablo, ¿no? Lo confrontó, le dijo: «Yo sé que tú conoces esto, ¿no? Conoces». Y bueno, ahí podemos tener cómo Pablo empezó a dar ese mensaje. Y en el versículo 18, también no nos vamos a meditar, donde dice: «Para que abra sus ojos». Antes puedes poner tu nombre, digamos, hermano Jaimito, el Señor te está comisionando, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es el Señor lo que nos está pidiendo a cada hijo suyo, a cada creyente. Como bien hemos recibido la enseñanza que la Biblia ha sido escrita en ciertos contextos
pero también es para nosotros que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas, ¿no? Entonces, importante, amados hermanos, construyendo puentes y no muros, ¿no? Porque quién sabe, dentro de ese auditorio cuando estaba Pablo, dentro de esas personas, a qué persona habrá tocado ese mensaje en el corazón, ¿no? Porque recuerden que en el libro de Hechos la iglesia se estaba construyendo, la iglesia estaba haciendo, ¿no? Luego, amados hermanos, resumiendo el tiempo, ¿no? Cada día de nuestras vidas nos encontramos con oportunidades para testimonio del poder salvador de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, de donde sea, se podría decir, vulgarmente hablando, tenemos que sacarnos tiempo para el Señor, para su obra, para ver qué nosotros podemos hacer para el Señor. Por ejemplo, ya viene fin de año. Y bueno, lastimosamente ninguno de nosotros ha propuesto algo para fin de año, ¿no? Por ejemplo, tenemos una actividad de fin de año que se puede llevar libres, ya sea cenitos, ya sea niños. Pero ninguno de nosotros, me incluyo, ¿no? Hemos vivido el tiempo para eso, ¿no? Para acercarse a la iglesia, decir, iglesia, por favor, hermanos, ¿qué les parece si hacemos esto, aquello, lo otro? Esto podemos hacer de esta forma, ¿no? Entonces es importante que nosotros redimamos el tiempo para eso, amados hermanos. O como cuando fue el almorcito, agradezco al hermano Benito que con su familia pudieron hacer también muchas cosas con sus pastores, las personas que fueron involucradas para que esa actividad pueda llevarse a cabo. Es porque redimieron el tiempo para eso. Y es Dios, amados hermanos, que todo eso está bien. Es el Señor quien ve. Uno no lo hace para agradar a las personas, uno lo hace para agradar a su Señor. Y eso tiene que estar en nuestra mente, amados hermanos. Entonces, aprovechando oportunidades para poder, ¿qué? Compartir el Evangelio, ¿no? Entonces, son estrategias para identificar y utilizar momentos clave para hablar de la fe. Veamos en Hechos. ¿Qué es lo que nos dice en Hechos, amados hermanos? Si me acompañan, por favor. Hechos, en el capítulo 19, versículos del 8 al 11, nos dice lo siguiente: y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino del Señor, no acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aquí estamos hablando de tiempo. Pablo invirtió tiempo, invirtió de sus recursos. Y miren que no se ha rendido. A pesar que había oposición, Pablo no se rindió. Siguió compartiendo. A algunos llegaba la palabra, a otros no. Después el Señor lo utilizó grandemente, ¿no? Por eso dice acá que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, ¿no? Imagínense la situación que se estaba viviendo ahí, y otras personas cómo estaban escuchando el mensaje, y cómo el mensaje del Evangelio tenía confirmado a través del poder de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo. Y en el versículo 18 al 20 nos dice, ¿no? Ya Pablo estaba bastante tiempo, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea que la labor que Pablo invirtió, ¿no? Donde hizo sus estrategias para identificar y utilizar momentos clave, llegó al corazón de esas personas. No fue de la noche a la mañana. Como nuestras vidas, hermanos, seamos sinceros. ¿Cuándo te han hablado de Cristo y al día siguiente ya es que yo soy cristiano? No. A mí, desde mis 8 años, 5 años, 12 años, me hablaban de eso. Pero cuando realmente tuvo impacto en mi vida, bueno, fue a mis 23 años, 22 años. Después ya cuando creí al Señor, empecé a conocer al Señor, dije, pucha, ¿por qué no escuchaste? Hubiera cambiado, crecido muchas cosas, ¿no?
Pero el Señor permitió, a partir de ahí, por alguna cuestión, alguna razón. Pero estoy agradecido al Señor. Ustedes también, hermanos, bueno, personas muy jóvenes, conocen al Señor. Y lo lindo, hermanos, que cuando tú conoces al Señor, no es que todo te va a ir de maravilla, etc., ¿no? Sino que vas a sentir el apoyo de tu Salvador. Vas a sentir que el Señor te va a abrir caminos donde no hay caminos. Y vas a poder ver la obra del Señor. Tú no vas a poder verlo físicamente, ¿no? Pero sí espiritualmente. Se está desarrollando, amados hermanos. Como la Biblia dice que Él anda delante, ¿no? Y como poderoso gigante, y defiende a los que le temen. ¿Y qué más nos dice acá, no? Y confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, ¿no?, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mucho dinero para aquella época. Personas que se dedicaban a la magia negra, al desgaste criminal, etc., vieron la luz de Cristo y sus vidas cambiaron totalmente. Y querían convertirse de las tinieblas a la luz, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Entonces, el versículo 20 nos dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ese tiempo que Pablo había invertido no fue en vano. Y así, hermano o hermana, cuando tú inviertes tiempo para el Señor, compartes con otros hermanos, no estás perdiendo tiempo. Dios está obrando y a su tiempo se verán los frutos. Quizás a una persona que tú le has hablado del Señor antes y no se acercaba, y lo ves después de tiempo después, ya lo ves ya levantando las manos al Señor, ayudando el corazón, conoce al Señor. Y eso a tu corazón trae alegría y gozo, porque esta persona estaba muerta y ha resucitado, ¿no? Gracias a Dios ha tenido una nueva vida, una nueva oportunidad. Entonces, eso, amados hermanos, es importante en nuestras vidas y en nuestros corazones. Luego, estableciendo prioridades. Esta parte, hermanos, es la más difícil para nosotros, para mí personalmente. ¿Qué nos recomienda las Escrituras? Primero, buscar a Dios. Mateo 6:33. ¿Qué nos dice? Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. No debemos dejar de lado, amados hermanos, esta prioridad. Es muy importante. Puede que hoy en día nos esté yendo, no sé, medio mal, pero el día de mañana nos va a ir mejor. Si nosotros verdaderamente estamos buscando al Señor y si realmente estamos poniendo en primer lugar a Él. Y aquí, amados hermanos, podría testificarles, ¿no?, en el hecho que yo me encontraba en mi habitación orando al Señor, pidiendo también por mi hermano por una cuestión, y me llamaron para el trabajo. Y no me lo esperaba. No me lo esperaba, hermanos. No me lo esperaba. Y era increíble, todas las puertas estaban cerradas. Pero yo en mi corazón decía: Señor, yo quiero servirte, no quiero alejarme de ti. Y así trataba de vivir mi vida. A pesar que no estaba bien en muchas situaciones, pero el Señor estaba siempre ahí. Y así, de la noche a la mañana se presentó la oportunidad, y bueno, hoy en día se puede trabajar gracias al Señor, ¿no? Pero también, hermanos, cuando nosotros no sabemos dividir el tiempo, no sabemos aprovechar, nos vamos apartando sin darnos cuenta, ¿no? Que también me ha pasado. Y no es bueno, porque también un día yo voy a estar delante del Señor y también voy a dar cuentas a Dios de cómo he utilizado mi tiempo, ¿no? Y el Señor me va a hacer recuerdo de esto. Oscar, ¿has cumplido Mateo 6:33? ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad el reino de Dios primeramente. Búscame, me has buscado, ¿no? Me has puesto en primer lugar. Eso me va a decir el Señor. Luego, reflexionar sobre la vida. Salmos 90:12. ¿Qué nos dice Salmos 90:12? ¿Algún hermano que pueda encontrar Salmos 90:12? Otro hermano que pueda buscar, por favor, Filipenses 3:14. Otro hermano, Efesios 5:16-17, o perdón, 15-16, Gálatas 6:10, Éxodo y 1 Tesalonicenses 5:17. Veamos, amados amigos.
Bien. Salmos 92. ¿Quién lo tiene? Amén. Ya. Sí. Amén. Sí, sí, la palabra del Señor. Salmo 92. Enséñanos de tal modo a afrontar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Enséñanos a contar nuestros días. Reflexionar sobre la vida. ¿No sé si se recuerda una enseñanza? Cuando se presentó un hombre millonario, un hombre rico, que había hecho fortuna y que ya no tenía lugar donde poner sus riquezas. ¿Qué dijo en su corazón? Me construiré graneros y diré a mi alma, muchos bienes tienes, ve, regocíjate, vive la vida. ¿Y qué dice el Señor? Necio, ¿no sabes que esta misma noche o esta misma tarde viene la pérdida de tu alma? Y de todo lo que tú has construido, ¿para quién será? ¿No? Por eso es algo importante. Enséñanos a contar nuestros días, reflexionar sobre la vida. Cada uno de nosotros tenemos una cierta edad. Nos queda adelante un poco. Si Dios viene antes, bueno, alegría, ¿no? Lo vamos a hacer con el Señor, pero también vamos a dar cuentas de nuestras vidas. Y si vos te vas ahorita con el Señor, o viene el arrebatamiento, etcétera, se da todos los tiempos ahorita en este instante, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estarás orgulloso o orgullosa de dar cuentas a Dios? ¿Crees que Dios te daría las coronas que dicen que está aquí escritas? Es fuerte, ¿no? Para poder reflexionar. Porque un día te van a pedir el trabajo, es así. Viene un memorando, por favor, su informe con sus respaldos. Nosotros también vamos a dar un informe al Señor. Siguiente, establecer metas. ¿Cuán importante es esa base? Sobre todo los que somos cristianos. 3:14, Filipenses. ¿Quién lo tiene? Por favor. Prosiguió a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y prosigo a la meta. ¿Está hablando? ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Y cuál es su meta? Supremo llamamiento de Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra meta de nosotros, hermanos? ¿Tener una casa de 5 pisos? ¿Tener ciertos títulos? ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta tendría que ser lo que el Señor quiere para nuestras vidas, servirlo a Él, por eso a supremo llamamiento. Y todas las demás cosas, hermanos, van a venir por añadidura, porque Dios conoce nuestro corazón y el servicio mismo que nosotros le damos con nuestros bienes. ¿No? Como acá, nuestro pastor han dedicado este espacio de su hogar, esta parte de este terrenito, ¿para qué? Para el Señor. Están viendo a su llamamiento de la vida que es Jesucristo y están poniendo esto al servicio del Señor. Y nosotros también tenemos la oportunidad de poner al servicio del Señor nuestros propios recursos, ¿no? Entonces es importante, hermanos, establecer metas para el Señor. ¿Qué puedo hacer yo para el Señor? ¿Qué puedo hacer? Luego, evaluar actividades. Efesios 5, 15 al 16. ¿Qué nos dice? ¿Quién tiene Efesios 5? Escuchamos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Amén, hermanos. Miren, qué importante evaluar las actividades. Dios está diciendo que seas diligente con tu tiempo. Y habla con nosotros mismos. Yo mismo muchas veces agarras el celular y te vas perdiendo y pierdes tu tiempo. No haces nada constructivo. Ahí soy necio, ¿no? Ya les hablo de mi vida, ¿no? Y cuán importante es eso, ¿no? Si nosotros tenemos metas claras, podemos tener actividades claras. Y tenemos que evaluar si nuestras actividades están yendo acorde a lo que el Señor dice, a las Escrituras, ¿no? Luego, hermanos, tenemos invertir en relaciones. 6:10, Gálatas. ¿Quién tiene Gálatas 6:10? Déjenme, escuchamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Uno invierte y conoce personas, ¿no? Y las personas van conociéndote a ti, teniendo cierto grado de percepción de tu persona y quién eres. Quizás con tu actitud
le dices a la persona que tú conoces al Señor, y cuando va a haber la oportunidad de hablar con una persona, vas a poder mostrarle a quién, a Jesús, al Maestro. Y uno no tiene que cerrarse. Si tú tienes oportunidad de ayudar a alguien, ayuda. Es parte de nuestra vida, amados hermanos. A mí lo que me sorprende es de los fariseos. A veces nosotros somos fariseos, muchas veces. ¿Qué situación se da en cuanto a los fariseos? Cuando estaban dando las ofrendas, Jesús estaba mirando, cuando una viejita fue y dio de lo que tenía, de todo su sustento, ¿no? Y el Señor les llama la atención a las personas que estaban ahí, ¿no? ¿Por qué? Empieza a hablar acerca de los padres. ¿Qué nos dice la Escritura? Honra a tu padre y a tu madre. Y había una situación en la cual había una persona farisea en la cual tenía a sus padres en necesidad. ¿Y qué es lo que le dijo este tipo, ¿no? Esta persona a sus papás? Todo lo que tengo es ofrenda a Dios. Y así cierras tu corazón para tus padres, dice el Señor, les reclama el sí, ¿no? Y mira, a veces como nosotros usamos esas excusas. No es así, amados hermanos. Dios es claro en sus palabras, en sus escrituras, ¿no? Porque con todo lo que yo puedo ayudarte es mi ofrenda a Dios. Qué grave, ¿no? Nosotros tenemos padres, tenemos nuestra familia, hermanos en la fe, ayudar, ¿no? en lo posible, ¿no? Y de parte de las otras personas por propio, ¿no? Luego, algo importante, descansar. Éxodo 28 al 10. Descansar, Dios. Ya, por favor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada de descendencia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Amén. Amén. Hermanos, descansar. ¿Cuántos aquí no han descansado? Yo podría levantar mi mano. Muchas veces, mi trabajo ha sido más importante para mi relación con mi familia, con mi iglesia. Domingos trabajando, salen de aquí a trabajar. Eso no creo que sea la voluntad de Dios. Es importante esa parte de descansar, hermanos. Y eso que este tiempo desde el que ahorita estamos viviendo, por ejemplo, es un tiempo de solaz en el Señor. Estamos escuchando su palabra, su mensaje, nos estamos nutriendo de nuestro espíritu. De eso tenemos que sentirnos felices y gozosos. Es importante dar una pausa a nuestra vida, a las actividades que estamos tomando. O a cualquiera le gusta trabajar, despertarse a las 6 de la mañana y entrarse a dormir 12, 1 de la mañana. Yo creo que a muchos no, pero muchos hemos hecho eso. Así. Y sin darnos cuenta nos vamos desgastando. Somos carne, hermanos. Tocas, a ver, háganse así su manitacito y pellizquense, fuerte lo más porque va a doler. Duele. No. Ahorita tenemos jóvenes, tenemos personas mayores, los día a día nos vamos desgastando. En pocas palabras, día a día vamos muriendo, hermanos. Y si nosotros no hemos sabido utilizar esa parte que es descansar, la parte del Señor, porque recuerden que el Señor cuando ha creado toda su obra, descansó. Y lo propio es para nosotros, porque si no descansamos, hermanos, vamos a enfermar, ¿no? Y luego, ¿qué más nos dice aquí? Y orar. Primera Tesalonicenses 5:17. Debemos decir, orar sin cesar. ¿Amén? Orar sin cesar. ¿Cuántos de aquí oran? Sinceramente, no los respondo, pero tengo para ti. Yo mismo entro ahí, orar sin cesar. Tenemos nosotros como congregación un tiempo para oración. Tenemos que tener la responsabilidad de acercarnos, ¿no? Y orar. ¿Por qué orar? Dios conoce nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades materiales. Pero podríamos orar, por ejemplo, ¿para qué? Para propagar el Evangelio. Podríamos orar ¿para qué? Para que el Señor nos abra puertas en orfanatos, en hospitales, para llevar su palabra. Podríamos orar por muchas otras situaciones de ese mismo índole, para el Señor.
O si la primera fe están pasando también dolencias, enfermedades, orar, entrar, Señor, ayuda. Como pasó con Pedro. ¿Dónde estaba Pedro después de haber proclamado, de ser llevado preso? Estaba en la cárcel. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando por él. Oraba por él. Y vino un ángel. Y según se relató, el mismo Pedro, creo que pensaba que estaba fantaseando, que estaba soñando. Pero vino el ángel y lo sacó de la cárcel y lo llevó al lugar de la oración, donde estaba orando. Y todos se sorprendieron que Pedro estuviera allá afuera. Pues es importante que nosotros también oremos por este pequeño rebaño, ¿no? por los rebaños del Señor, por sus hermanos que están afuera, etc. Orar, es importante eso, amados hermanos. Y debería ser una de nuestras características. Si no lo estamos haciendo, pues ahora es el tiempo, ¿no? Ya, ayer pasó. Como siempre dicen, no, ayer fue ayer, ya se fue, chao, no nos sirve, pero hoy día es el presente, es el regalo que tenemos. Mañana es algo incierto, no sabemos qué va a ocurrir, pero hoy día podemos orar, hoy día podemos servir al Señor, hoy día puede ser tantas cosas para el Señor, ¿no? Bien, como conclusiones, hermanos, los cristianos deberíamos andar sabiamente para como se puede, debido a que en nuestra conducta diaria está siendo cuidadosamente observado por los incrédulos, ¿no? O sea, porque es los que no conocen al Señor. Está bien, pues no va a echar que. Y te dice, no, pues yo no quiero ser cristiano porque verán cómo es, ¿no? Y eso me pasó a mí, hermanos. No, yo estoy bien, es decir, a las personas de 20 años, 18 años. Yo estoy bien, es decir, no necesito eso. Porque he visto pues cristianos que ya dicen que no toman por estar bebiendo, que tratan mal a su familia. Yo no, yo estoy bien. Yo creo en Dios, para mí es suficiente. Yo decía eso. Pero un día he recibido un bofetón de parte del Señor, porque eso es una excusa. Es una excusa y no hay excusa. Romanos nos dice clarito, no hay excusa, hombre. No hay excusa. Uno es responsable de su vida, de la administración de su vida, hermanos. Pero también es una exhortación para que nosotros no seamos tropiezo para las otras personas o para el mismo rebaño. Es importante eso, hermanos. Siguiente, redimir el tiempo implica aprovechar cada momento, alineando nuestras acciones con los propósitos de Dios. Al priorizar nuestra relación con Él y servir a los demás, vivimos de manera significativa y reflejamos nuestros valores cristianos. Mira, él es cristiano, él se porta esto, él cumple. Esa imagen debería tener las otras personas, porque así nosotros estamos honrando aquí al Señor. Ayer estábamos hablando acerca de Efesios, y uno de los roles entre siervos y amos, que cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos ¿para qué? Para el Señor, para su gloria. Puedes sentado aquí, estás escuchando el mensaje para la gloria de Dios. Amén. Estoy teniendo el privilegio y el honor de poder compartirles a ustedes este pequeño mensaje para la gloria de Dios. ¿No, hermanos? Entonces todo es para la gloria de Dios. Y este pequeño mensaje, y ese pequeño reloj que ustedes ven acá, ¿no? Cada momento es una oportunidad para reflejar el amor y la verdad de Cristo a quienes nos rodean. Al ser intencionales en nuestras acciones y palabras, podemos aprovechar el tiempo para impactar vidas y construir puentes hacia el Evangelio. Construyamos puentes, hermanos, hacia el Evangelio, con nuestro hogar, con nuestra conducta. Que las personas tengan la oportunidad, así como nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al Señor. No seamos tropiezos, no pongamos muros, construyamos puentes. Y el tiempo es corto, ¿no? Como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo, proclamar la palabra del Señor. Entonces, mil gracias por su atención, que Dios les bendiga, espero este pequeño mensaje haya sido de bendición. Amén. Amén.